privilegio de su tiempo para dar inicio a lo que va a ser esta mesa de expertos, donde nos acompañan pues figuras de nivel nacional y personas que han tenido una injerencia valiosa en el ámbito de educación a nivel local. Mi nombre es Jorge Iván Domínguez, soy presidente de la Fundación Colosio en el Estado y en esta parte de la mesa de expertos fungiré como moderador de la misma. Y bueno, pues el tema educativo es un tema trascendente, es un tema interesante y como Fundación Colosio, como durangueses, nos da mucho gusto contar con las personas que nos acompañan a nivel nacional de otras latitudes del país y por supuesto con nuestra gente que le ha dedicado gran parte de su vida y de su profesión a esta labor sagrada, como ya se dijo, que es la educación en Durango. Quiero hacer una pequeña reseña de las personas que hoy participan con nosotros, del doctor Arturo Guerrero Guzmán Arredondo, que es profesor en matemáticas por la Escuela Normal Superior de La Laguna, es experto universitario en administración de la educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es maestro en investigación educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, es maestro en educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es doctor en educación internacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y es autor de libros y ensayos sobre temas educativos. También nos acompaña la doctora Delia Inés Ceniceros Cázares, muchas gracias doctora. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Vicenet, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango. Ha participado en diversos eventos académicos estatales, nacionales e internacionales. Es maestra en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Ciencias de la Educación y actualmente se desempeña como catedrática en el Centro de Actualización del Magisterio. Gracias, doctora. El doctor Rolando Cruz García es ingeniero agrónomo y en uso de conservación del agua por la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la UGED, de nuestra máxima casa de estudios. Es maestro en investigación y administración educativa por la Dirección de Planeación de Desarrollo Académico de la UGED y la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de España de Durango y tutorado por la Universidad Central de las Villas en Santa Clara, Cuba, desde el 2005. También es coordinador sectorial del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, en La Laguna, del 2010 a la fecha. Gracias, doctor. Y por supuesto, también me da mucho gusto recibir al diputado ingeniero Emiliano Hernández Camargo, a quien todos tenemos el gusto de conocer, ingeniero industrial, egresado del ITD, participante activo del movimiento estudiantil del 66, autor de libros y ensayos. Entre sus publicaciones destacan sus textos en materia constitucional e informática jurídica y legislativa. Del 77 al 80, por designación del secretario de Educación Pública, fungió como director general de institutos tecnológicos regionales. Fue director general de Educación Superior de la SEP. Del 92 al 98 fue secretario de Educación, Cultura y Deporte aquí en Durango. Emiliano Hernández Camargo ha desempeñado a lo largo de su vida múltiples responsabilidades en el seno del Partido Revolucionario Institucional. Es un intelectual duranguense, fundador del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales y actualmente se desempeña como diputado en el Honorable Congreso de la Unión, del Estado. Y bueno, pues nuestros invitados nacionales que hoy nos engalanan con su presencia, que tuvimos el gusto de escuchar gran parte de sus currículums en la exposición de motivos que hizo el propio licenciado Adrián Gallardo Landeros, a quien le agradecemos, que es vicepresidente de la Fundación Colosio. El licenciado Adrián Gallardo, que tuvo el gusto y la distinción de presentarnos a los panelistas del día de hoy, pero no presentó su currículum, yo lo voy a presentar. Él es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ha publicado diversos ensayos y artículos sobre economía y política en revistas especializadas y periódicos nacionales, es maestro en políticas públicas por la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, colaboró con Luis Donaldo Colosio Murrieta como asesor económico de la presidencia de la Comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública del Honorable Congreso de la Unión.
es coordinador de asesores, fue coordinador de asesores de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, director general de Financiamiento para el Desarrollo Urbano y la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestría de Economía y Gobierno en la Universidad Anáhuac. Actualmente se desempeña como vicepresidente de Asuntos Educativos y Sociales de la Fundación Colosio Nacional, que como presidente de una filial en el Estado es un gusto y un honor tenerlo en esa representación en la Fundación. Y por supuesto, nuevamente dar la bienvenida al doctor José Luis Mario Aguilar y Maya, que es maestro, como lo comentaron, de la Universidad de Columbia, y al doctor Bernardo Naranjo, nuevamente, muchas gracias, doctor, por la Universidad de Stanford. Bienvenidos. Para poder dar comienzo, me gustaría que demos paso al video que explica la dinámica de cómo vamos a estar llevando a cabo esta mesa para el compromiso educativo y el futuro educativo de México. Bien. Sonido. A ver si por favor nos ayudan a regresarlo desde el principio. Formato. Generalmente asistimos a encuentros o foros donde lo que escuchamos son ponencias o discursos de los expertos. Ese es un ejercicio que sin duda es rico y permite que se aporten muchas cosas. Sin embargo, en ocasiones se vuelve un poco pesado cuando ya son 8 especialistas, al tercero no se mantiene el mismo nivel de interés y con frecuencia también podemos incurrir en demasiada redundancia repitiendo lo mismo. De tal manera que la Fundación Colosio ha venido innovando en este formato que, como lo ven, más que un foro de ponencias, es un diálogo entre especialistas. El diálogo tiene 3 segmentos. En el primero, que le vamos a dedicar pues, alrededor de unos 40 minutos, es para identificar cuáles son los retos sustantivos en el tema de educación básica y media. En la segunda sección, que le vamos a dedicar unos 25 minutos, es la visión, cuál es el mundo ideal al que aspiramos en educación en Durango y en el país. Y finalmente, la tercera sección, que le vamos a dedicar otros 45 minutos, está dedicada a las propuestas de líneas de acción, de tal manera que cada uno de los participantes pues vamos a tomar la palabra por no más de 3 minutos, claro que no es una regla rígida, pero eso permite que haya un intercambio. Y si hay alguna réplica, pues les pedimos que sea de medio minuto, 1 minuto máximo. En algún momento, nuestro anfitrión y moderador estrella, Jorge Iván, va también a recoger opiniones de ustedes, que para hacerlo muy dinámico les vamos a pedir que las escriban en algunas tarjetas que le estarán circulando nuestras compañeras y en algún otro espacio también podrán opinar. Me informan que estamos listos, los invito a conocer el video sobre la dinámica de trabajo. Gracias. Bienvenidos a los encuentros por el futuro de México. Hoy la participación de cada uno de ustedes y el rol que desempeñarán contribuirá a impulsar el cambio con rumbo que México necesita. En cada una de las mesas de trabajo de estos encuentros contaremos con 8 expertos en el tema que aportarán sus ideas y opiniones en un diálogo abierto, respetuoso y colaborativo con el fin de construir soluciones para el desarrollo de nuestro país. Dichas mesas serán guiadas por un anfitrión, quien será el encargado de presentar de manera directa el tema de interés y provocar el intercambio de ideas, con el fin de obtener líneas de acción eficaces y propuestas concretas para el futuro de México. Otra pieza clave en estos encuentros serán los invitados. Ellos son los testigos de lo que ocurre en la mesa y tienen una función fundamental, la de expresar en tiempo real sus Bueno, pues como ya lo vieron, tenemos varias variables, valga la redundancia. También tenemos, quiero presentarles a Alejandro González, que es nuestro relator gráfico, además de que vamos a hacer una relatoría documental de lo que aquí se explique. El relator gráfico va a estar dibujando las ideas y haciendo un bosquejo gráfico de lo que aquí
de lo que aquí se presente. Y nuestro facilitador del día de hoy, al que pueden hacerle llegar sus comentarios, sus tarjetas, es Ricardo Navarrete Gómez. Levanta la mano, Ricardo. Va a estar ahí al servicio de ustedes para recoger sus ideas y sus propuestas. Y bueno, vamos a empezar con la primera etapa, denominada Vuelo de Pájaro, recopilando cuáles serían el diagnóstico de la educación en nuestro país, cuál es el punto del que partimos para poder estructurar una propuesta. Y en ese sentido le cedo la palabra al ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Gracias, Iván. Me voy a ubicar en el siglo XXI, en el siglo de la sociedad del conocimiento. No obstante, quiero subrayar en estos 3 minutos las siguientes ideas. La política educativa del próximo sexenio en educación básica y media superior, que es el tema de este foro, debe configurarse vertebrada a la educación superior y la ciencia y la tecnología, aun cuando sean los sistemas administrativos por dependencia de organismos diferentes. Pero en general esa política así la veo yo. He leído, como todos ustedes, el libro de Oppenheimer, sobre Basta o no más historia, y nos ubica bien, basta de historia. No obstante, les quiero decir lo siguiente: no hay futuro sin memoria histórica, esa es mi convicción. En el mundo de economía globalizada, todos tenemos necesidad de que la educación lleve como una de sus vertientes la identidad nacional, la identidad duranguense, por ejemplo. Sí. Hago la prevención. También les digo que no hay ningún plan visto a 10, 20 años si no hay sistemas de evaluación. Por eso, pues, la están haciendo mal en Oaxaca y en Michoacán y en Guerrero, pues realmente van contra la historia. Bien. La segunda consideración que hago yo, fíjese, hablo de como una política pública que hay que considerar un renovado federalismo y un sistema descentralizado efectivo. Hay quien dice que fracasó el federalismo. Bueno, fracasó ese modelo, no lo implementaron bien, pero es un tema importante revisar el federalismo. Ahora, coincido con lo que señala el diagnóstico. Entre los retos mayores están la equidad, la calidad y el financiamiento. En mi caso, llamo la atención en la inequidad e inoperancia de las fórmulas aplicadas en el financiamiento federal. Por eso hablo yo de federalismo. El federalismo lo integran los estados, no el DF. Bien dicho hoy en la mañana por Adrián, nuestro tema financiero. Y termino en esta primera intervención que es conveniente revisar la política educativa de los últimos 20 años. Es decir, tenemos que revisar lo que pasó, lo que funcionó y lo que no funcionó. Y considerando la educación básica y normal, bueno, el acuerdo fue en el 92 sobre educación básica y normal. Ahora hablo de un federalismo de todos los sistemas educativos y de la ciencia y la tecnología. Gracias. Quiero también aprovechar que tenemos un HT en Twitter, que es un signo de gato, compromiso educativo, donde pueden estar enviando sus ideas, sus preguntas, y aquí vamos a estar también checándolas y dándolas a conocer públicamente. ¿De dónde partimos, licenciado Adrián Gallardo, para poder reestructurar una política educativa más eficaz? ¿Dónde nos encontramos? Sí, buenas tardes a todos. Un gusto estar en compañía de gente que ha dedicado su vida a este noble tema. Yo coincido con lo que dice don Emiliano y quisiera, a manera provocadora, soltar algunos números y plantear algunos temas para que los que en realidad son expertos de muchos años en el tema lo enriquezcan. En resumen, yo diría que en educación básica hay aspectos muy contundentes en México. El primero es que se logró, entre comillas, prácticamente una hazaña en la cobertura. Es un país que de tener un sistema de educación hace apenas unas décadas de menos de 10 millones de alumnos, pues hoy en educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria,
pues tenemos ya más de 25 millones de niños. Es decir, hoy están estudiando la educación básica en México una población escolar que es más que la población que en lo individual tienen más de 100 países. Entonces es una hazaña desde cualquier ángulo que se le vea. Sin embargo, ese crecimiento expansivo de la cobertura pues ha ido aparejado de serias deficiencias en calidad, que sería un primer reto. En Guadalajara discutimos mucho esto y aquí sobre todo los que nos acompañan pueden profundizar. El reto de la equidad, porque esa cobertura mayor no es del todo incluyente, y lo mismo ocurre en las condiciones en que estudian los alumnos. Y finalmente, además del reto de financiamiento que dice don Emiliano, hay un reto en transformar el sistema, es decir, por lo mismo de que es un sistema muy grande, el más grande de América Latina, de sistema de educación básica, pues imagínense el tamaño y lo pesado de la burocracia que administra y gestiona ese sistema, donde la burocracia ha borrado del mapa lo que debiera ser la prioridad, que es el centro escolar. Entonces, ahí están los datos. No solo tenemos un bajo nivel de calidad compitiendo con otros países desarrollados, de la OCDE de 34, somos el lugar 34, es decir, el de menos calidad. Las pruebas enlace nos muestran también datos preocupantes, pero más graves aún, que esa mala calidad no es pareja. Hay un diferencial tremendo que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de los niños, y entonces la escuela no está siendo el igualador social que debiera ser. Yo lo dejo hasta ahí y la verdad sé que nuestros compañeros van a precisar con mayor riqueza estos planteamientos. Gracias, licenciado. Doctor Bernardo, se habla de calidad en este diagnóstico y hablamos de cobertura y de calidad, pero me gustaría que en su experiencia nos platicara qué es la calidad educativa, de qué se habla cuando se habla de calidad educativa y cómo nos encontramos en este momento. Bueno, primero muchas gracias a la Fundación Colosio por la invitación y por las atenciones en este viaje. Y con todo respeto a nuestro moderador, no le pregunten a alguien de educación qué es la calidad, pues va a pasar 3 horas diciendo cosas y no va a aterrizar mucho. Entonces, es un riesgo importante ese. Yo creo que hay, cuando hablamos mucho de la importancia que tiene la educación en la agenda, no es algo reciente, no es algo nacional, es algo universal, durante muchos años. Tenemos que empezar a pensar entonces, siendo que hay un reflejo en los presupuestos educativos ya nacionales, en las agendas políticas de este país, cómo es que por tantos años no hemos logrado avanzar en la calidad. Como bien dice Adrián, se ha logrado espacios de cobertura muy importantes, pero parece que en algo no estamos apuntando bien. Y aquí yo ofrezco 5 elementos breves que pongo a su consideración. El primero es, en primera instancia, es que no todos los elementos esenciales de la agenda están siendo considerados en las agendas públicas. Y me refiero a todos estos temas que tienen que ver con los casis. La educación es casi universal. Bueno, ¿y qué pasa con los que no están ahí? Tenemos 1.2 millones de niños de entre 5 y 14 años que no asisten a la escuela. Eso es gravísimo. 1.2 millones es una cantidad. Imagínense que Durango, todas sus escuelas se destruyeran, preescolares, primarias, secundarias, públicas y privadas, y eso multiplíquenlo por 5. Esa es la cantidad de niños que hoy no están asistiendo a las escuelas de educación básica. En Durango tenemos 17,800 niños de entre 5 y 14 años que no van a la escuela. Ese es el casi. Al momento en que le ponemos números, y si le pusiéramos nombres, veríamos que hay cuestiones que estamos dejando fuera. Tenemos cerca del 40% de los jóvenes fuera de la escuela a la edad de los 15 años, y en Durango tenemos algo así como 36,000 chavos de entre 15 y 17 años que no están asistiendo a la escuela. Y evidentemente muchos de ellos no podrán terminar la media superior. Entonces, todas estas cuestiones en agendas públicas o en las agendas de partidos incluso de izquierda que dicen preocuparse por estos temas, no están presentes. Entonces, el primer punto sería recuperar los temas esenciales de la agenda.
Un segundo punto para mí tiene que ver con que no se puede hacer mucho cuando no se tiene con quién hacerlo. Estamos hablando de del área ocupada de formar a los cuadros que necesita el país para su desarrollo. Sin embargo, no es sorpresa para muchos de ustedes saber que la Secretaría de Educación Pública no tiene un mecanismo para generar sus propios cuadros. Y ustedes pueden analizar los cuadros de muchas secretarías estatales de la Secretaría de Educación Pública Federal. No hay un mecanismo que ustedes digan, vamos a seguir esta secuencia para formar los cuadros de la propia Secretaría. Ojo, eso sí lo tienen la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, la Marina, de manera informal la Secretaría de Hacienda. Tienen sistemas de formación de cuadros que la responsable de formar los cuadros no tiene. Entonces ahí tenemos una muy importante contradicción. Un tercer punto, hablamos de que la educación pública es de baja calidad, pero a veces no consideramos que es extraordinariamente heterogénea. Hay excelentes escuelas públicas a lo largo y ancho de este país, excelentes primarias, excelentes secundarias que están a iguales o mejores niveles que las escuelas privadas. ¿Qué es lo que está pasando? Que las políticas públicas parecen considerar que todas las escuelas son iguales y entonces los programas federales buscan atacar por igual a unas y otras. Y no se hace una diferenciación a veces entre la escuela multigrado de la de organización completa, de la telesecundaria con respecto a una secundaria técnica bien dotada de recursos y personal. Entonces, enfatizar en la focalización para tratar diferente a los que son diferentes, en especial a los que tienen las condiciones más complicadas. Un cuarto punto, coincidiendo plenamente con don Emiliano, el tema del federalismo. Si hoy nos preguntamos quién es el responsable de la calidad educativa del país, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque unos van a decir que la federación, otros que los estados, otros que los maestros, porque hay una muy mala distribución de atribuciones y responsabilidades en la estructura del sistema. Entonces todos tenemos un poquito de responsabilidad y un poquito de atribuciones y en el momento en que llegan los malos resultados, pues nadie fue, ¿no? Entonces tenemos que clarificar, y comparto la tesis de don Emiliano, no es que la federalización haya fallado, simplemente yo digo que simplemente fue interrumpida y en algunos aspectos revertida, porque ahora lo que se hace es poner los incentivos para que los estados dejen de tener una política educativa estatal y simplemente se unan a los grandes programas de la federación. Entonces, reorganizar e impulsar el federalismo creo que es un aspecto esencial. Y ese federalismo además tiene que llegar hasta las escuelas, porque lo que hicimos en el 92 fue reubicar la toma de decisiones de la federación a los estados, pero las escuelas de educación básica siguen funcionando esencialmente igual que hace 20 años que empezó el federalismo. Entonces, ¿cómo llegamos, cómo damos ese paso adicional para que las escuelas efectivamente vivan en un esquema más federalista? Y finalmente, cuando hablamos de los resultados de México en las evaluaciones internacionales, damos por hecho que nos va a ir mal. Todos damos por hecho y vemos con mucha naturalidad cuando llegan las malas noticias, cuando Enlace nos dice que vamos mal. Y simplemente eso refleja que no tenemos una alta aspiración de nosotros mismos. Los papás no aspiran a demasiado de las escuelas, los directores no aspiran a demasiado de los docentes, las secretarías no aspiran demasiado con respecto a las escuelas, la sociedad no aspira a demasiado con respecto al sistema educativo. Todos tenemos que elevar esas aspiraciones. No es normal que nos vaya mal. Lo que es anormal es que no tengamos nosotros esa alta aspiración para decir, vamos a sacar lo mejor de nosotros, porque así como en la situación actual hay excelentes escuelas públicas y hay excelentes alumnos que son competitivos con las escuelas del promedio de los países de la OECD, hay otras muchas escuelas que pueden, con las condiciones actuales, lograr niveles similares. Entonces, siempre esperar más de nosotros mismos. Y hasta aquí dejaría esta intervención. Gracias, doctor. Doctora Delia, su opinión. Muchas gracias. Bueno, comparto absolutamente todos los planteamientos que hace Bernardo y además yo quisiera puntualizar algo que me parece que es importante tocar ahorita. Hablas de la heterogeneidad y eso nos tiene que hacer que hagamos memoria de la gran diversidad que tiene México y la gran injusticia que se vive en México, tanto a nivel nacional como a nivel local. Tenemos una marginación terrible de los estudiantes de escuela rural
pero también una marginación terrible de los estudiantes en educación indígena. El medio indígena es poco atendido, es no reconocido, no está legitimado y hay una tendencia nacional en este momento a quererlo igualar en atención. Lo que dices es importante, o sea, intentamos de pronto tratar a los estudiantes del medio indígena con una paradoja. Creemos que estamos reconociendo la diferencia, pero en realidad lo que queremos hacer es que se parezcan cada vez más a nosotros, con atención de ínfima calidad, con poca dedicación a las necesidades estructurales de esa población. Otra situación importante para medir la baja calidad de la educación en México es la baja eficiencia terminal. Tenemos baja eficiencia terminal, pero también tenemos un rezago educativo importantísimo. Hay estudiantes que se matriculan en educación de cualquiera de los niveles y tardan el doble del tiempo que debería de tomarles el terminar ese nivel educativo en concluirlo. Y muchos de ellos, los que se van, ya no regresan. Entonces, el abandono, el retraso en el proceso formativo es importante para medir y calcular la baja calidad educativa. Durango vive procesos muy difíciles en ese sentido. Tenemos poca atención, tenemos poca atención a estas dos situaciones problemáticas y una atención muy deficiente a la situación de los indígenas que mencionaba anteriormente. La pertinencia de la educación también es un asunto importante. La educación en México es impertinente en muchos sentidos. Se está educando para ciertos contextos y hay otros que se están dejando de lado. Hay poblaciones en situación de vulnerabilidad social, económica, cultural, que no nada más está limitada al asunto de los pueblos indígenas y rurales, sino también dentro de la misma sociedad urbana. Tenemos personas con una deprivación social muy fuerte y están siendo no atendidas por el sistema educativo. Entonces, me parece que esa es otra circunstancia importante. Y por último, la educación no está respondiendo a las necesidades de desarrollo de competencias a nivel individual y a nivel social. La escuela no está formando sujetos que sean capaces de desarrollarse y ser exitosos en lo individual y proveer experiencias de éxito en las comunidades o en la sociedad a la que pertenecen. Gracias, doctora. Le pedimos ahora al doctor Arturo, como doctor en educación internacional. ¿Dónde nos encontramos, doctor, respecto a los datos y a los estándares internacionales? Gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Es muy difícil poder establecer una comparación de México contra el mundo si tenemos pocos mecanismos de comparación como la OCDE y el dato ya ha sido aportado. Quisiera compartir una mirada local de cuáles son nuestros indicadores para poder advertir y compartir algunos retos. Sabrán ustedes que en 10 años hemos evolucionado, creo que ese es el principal problema o reto que tenemos, que la evolución de los valores de nuestros indicadores no van a la velocidad de otros países. En 10 años, la cobertura de 3 a 5 años pasó de 47 a 75%. A ese ritmo, pues nos tardaremos muchos años todavía en atender a todos los de preescolar. En secundaria, que es el nivel educativo, en mi opinión, con más necesidad de ser atendido, tenemos una deserción que bajó en 10 años del 9.7 al 5.5%. Todavía no nos damos cuenta que la educación secundaria es parte de la educación básica, obligatoria, y todavía creemos que los jóvenes deben ser reprobados por minucias, a veces destruyendo un futuro de una persona. En reprobación, todavía, fíjense, hace 10 años reprobábamos al 21% de los estudiantes, 1 de cada 5. A 10 años de distancia seguimos reprobando al 18% de los estudiantes. La eficiencia terminal pasó del 70% de hace 10 años al 84%, es decir, todavía 16 jóvenes de cada 100 no terminan la educación secundaria en 3 años. La cobertura está ahora en el 95%, pero es cobertura en el sentido de cobertura bruta, tasa bruta, como le llamamos, que es los que están inscritos versus la población de 12 a 14 años. Luego, todo esto quiero circunscribirlo en una situación orográfica, geográfica y demográfica compleja para Durango. Tenemos 5.794 localidades, 1.632.000 habitantes
y 100,000, lo voy a redondear porque son 99,000, 100,000 jóvenes en edad de ser escolarizados en secundaria. Pero veamos la complejidad, por lo que venía abordando el tema mis antecesores en la palabra, del financiamiento. No puede invertirse igual a un alumno de Durango que a un alumno de Aguascalientes o Tlaxcala. El 10% de la población total, de nuestra población, vive en el 91% de las localidades. Es decir, si juntáramos el 90% de localidades, solo tendríamos a 1 de cada 10 duranguenses. 4 de cada 5 localidades tiene menos de 100 habitantes. Ustedes saben la complejidad que significa llevar servicios de educación. Y 3 de cada 5 habitantes, el 60% de nuestros habitantes viven en 10 localidades. Esas 10 localidades tienen desempeño de país de primer mundo. Y con eso nos va bien el enlace, pero cada alumno y cada joven, donde quiera que esté, debe tener la misma posibilidad de ser atendido. En secundaria, solo existe en 751 localidades hay servicios de secundaria. 5,000 localidades no tienen secundaria por el reducido número de habitantes. Y voy a sintetizar para cerrar esto. Quisiera decir que el reto, insistiendo casi como inicié, que el principal reto es la evolución gradual de los valores de los indicadores educativos a una velocidad más lenta que el contexto internacional. Hace 20 años nos parecíamos a Corea, hoy Corea nos voltea a ver por encima del hombro. Gracias. Gracias, doctor. Pues ahora escuchamos los comentarios de nuestro amigo el doctor José Luis Mario Aguilar y Maya. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero empezar por agradecer a la Fundación Colosio esta invitación. Y yo quisiera usar esta primera participación para dejar en la mesa dos ideas que me parecen fundamentales en el tema, esencialmente hablando del financiamiento educativo. La primera idea es que, tal y como están las cosas hoy, el sistema no es sustentable. Así de claro hay que decirlo. Se habla mucho de la crisis de deuda de las entidades públicas, sobre todo en el contexto de la campaña presidencial, que es la peor forma para tratarlo, pero se dice poco de cuál es la razón de origen de esta situación. Y en gran medida tiene que ver con algo que se ha puesto ya también aquí en la mesa, que es un federalismo inacabado financieramente hablando. Nace el federalismo en 1978 fundamentalmente con la Ley de Coordinación Fiscal, cuando nos coordinamos para repartirnos los impuestos que recaudamos a través del IVA y del impuesto sobre la renta, y en los años 90, fundamentalmente con el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, empiezan los procesos de descentralización de gasto, y de manera, en medio de un contexto de una negociación presupuestal, en 1997 nace el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, que arrastra todas las inequidades de origen del gasto educativo, que ya se ha dicho aquí también. Los estados que pagaron más por su gasto educativo, que le invirtieron más a la educación históricamente, son aquellos estados que hoy tienen las mayores presiones financieras. Es decir, por una solución más política que sistémica, resulta que aquellas entidades que históricamente le pusieron más al gasto educativo son quienes hoy tienen mayor presión en sus finanzas, y no tengo nada que enseñarle a Durango, lamentablemente, en ese tema. Y tan solo para dejar la idea más claramente en la mesa, si es que no lo he logrado, quisiera solamente hacer una lluvia de 3 o 4 ideas que se suman al reto de la sustentabilidad, y que tiene que ver con un gasto indispensable en infraestructura. Ya se ha dicho aquí que en educación básica hemos logrado el 100% de la cobertura, y eso es un gran logro. Sin embargo, creo que todos tenemos claro que en educación básica las aulas están urgidas de equipamiento, de mantenimiento, y estoy hablando de cosas muy básicas, de letrinas, de patios, de mobiliario básico. Está urgido el sistema
y aquí se ha comentado también, de más horas de aprendizaje en la educación básica, lo cual implica irremediablemente un incremento muy importante en los recursos financieros que habrá que dedicarle a esto. Y un último tema, y lo pongo nada más como algo que se ha señalado aquí también como un tema fundamental, es el reto de la conectividad y del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. Y termino con una cifra que me parece importante para ilustrarlo. El uso de enciclomedia que no tiene conectividad, o sea, que es mucho más barato lo que pudiera ser la propuesta de habilidades digitales para todos. El uso de enciclomedia en 125,000 aulas en quinto y sexto de primaria por año es de 5,000 millones de pesos, que es un presupuesto prácticamente igual al que se gasta la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito para surtir de libros de texto a todo el sistema de educación básica. Lo que quiero poner en la mesa es que para alcanzar a Corea, para alcanzar a las otras naciones a las que estamos viendo, habrá que hacer inversiones que en este momento, con el resorte financiero que tiene el sistema en su conjunto, no tenemos. Hasta ahí lo dejaría. Gracias, doctor. Y bueno, para redondear esta primera ronda de intervenciones, los comentarios del doctor Rolando Cruz García. Gracias, qué amable. Buenos días a todos y muchas gracias. Gracias por la invitación a la Fundación Colosio Nacional y a la estatal, por supuesto, por esta invitación. Miren, yo quiero hablarles acerca de la educación media superior en México y en nuestro estado. De plácemes, pareciera que estamos de plácemes en todo el país porque en febrero de este año se ratifica el compromiso del Estado mexicano al firmarse el decreto que reforma el artículo 3º y el artículo 31 constitucionales que hacen obligatoria la educación media superior. Pues eso sería para hacer una fiesta, ¿no? El problema es que, bueno, y además nos pone en el camino correcto para lograr a mediano plazo, ¿sí?, un proyecto nacional de escolaridad de 15 años. Resulta que entonces ahora todos vamos a tener la oportunidad de que nuestros muchachos se formen en una escolaridad básica y obligatoria de 15 años. El problema va a ser aquí un asunto no solo de cobertura, sino, como ya lo han dicho mis compañeros en la mesa, un asunto de calidad, de equidad, de pertinencia. Y para esto quisiera dar algunos datos en el contexto educativo nacional. Aunque la Secretaría de Educación Pública se preocupa o se muestra preocupada por el bachillerato, los hechos se comprueba que la educación media superior en México es uno de los niveles educativos más descuidados del sistema. Y ustedes vean los bachilleratos que tenemos, las prepas que tenemos, es terrible a veces el asunto no solo de infraestructura, no solamente de planes y programas de estudio, de tiempos de aprendizaje, de usos de las tecnologías, como dice el maestro Aguilar. Es terrible lo que le está pasando a este nivel. El nivel medio superior en México es el que cuenta con menos apoyo presupuestal y con menos equipamiento e infraestructura de todos los niveles. Es como el sándwich, ¿no? Parece que ahí la llevamos en educación básica, parece que en educación superior estamos haciendo esfuerzos importantes, y el bachillerato, ahí hay un grave problema, ¿no? Se ha demostrado que los planes y programas de estudio del bachillerato son los más obsoletos y los más desvinculados de los países pertenecientes a la OCDE. ¿Sí? De hecho, vean ustedes cómo nos dice la OCDE de lo que se trata ahora con nuestros alumnos en el bachillerato. Se trata de darle paso a las competencias en las que el estudiante de bachillerato use el cerebro, el pensamiento analítico y la creatividad. Yo quisiera preguntarles si eso es lo que estamos haciendo en la prepa, y la verdad es que nos encontramos lejos de ello. En ese sentido, entonces, en el estado de Durango, y termino esta primera ronda un poco para poner en contexto lo que pasa en nuestro estado, ¿sí? Esta propuesta que impulsa la obligatoriedad de la educación media superior nos pone como premisa fundamental entonces un crecimiento gradual en la cobertura. Pero este crecimiento gradual en la cobertura tendrá que hacerse al menos con 3 criterios: un criterio de calidad, un criterio de equidad y un asunto de pertinencia. Quiero decirles que la cobertura en el estado de Durango es por encima de la media nacional. La media nacional debe andar por ahí del 60 y tantos %. En Durango tenemos casi el 72% de cobertura en bachillerato. El problema es nuestros altos índices de reprobación,
de deserción, deficiencia terminal y de rezago educativo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Pues nos quedan unos minutos para esta ronda. Si alguno de los participantes de la mesa quisiera hacer alguna acotación, adelante, licenciado. Yo quiero subrayar la estrecha vinculación que existe entre todos los retos de la educación, por lo que aquí se ha dicho y con algunos datos adicionales. Rescato lo que dice el doctor Bernardo Naranjo, en el sentido de que en la agenda pública damos por descontado que en cobertura tenemos avances, lo cual es cierto, pero no ponemos el acento en el carácter excluyente del sistema, de manera que no solo tenemos insuficiencias en cobertura, sino que esas insuficiencias se agravan con un sesgo en contra de los niños que viven en zonas rurales dispersas o en condiciones socioeconómicas de pobreza. De tal manera que las insuficiencias de cobertura también están asociadas a las desigualdades del sistema. De tal manera que no solo tenemos un sistema con problemas serios de calidad, sino también de injusticias, de desigualdad, porque no hay igualdad de acceso, no hay igualdad de permanencia, no hay igualdad de egreso, ni hay igualdad de logro educativo. Cuando uno ve lo que decía Bernardo, ¿no?, que pues hay experiencias de escuelas públicas que salen súper bien y hay experiencias de escuelas privadas que salen súper mal, pero cuando uno revisa con lupa los datos de enlace, por ejemplo, es muy triste ver que hay marcadas diferencias que tienen que ver con la condición socioeconómica de los alumnos. De entrada hay un diferencial en los resultados entre las zonas de muy alta marginación y las de muy baja marginación. Y entonces lo que estamos midiendo con enlace confirma que la escuela no está haciendo su papel de igualador social, donde sin importar qué origen social tienes o económico o en qué lugar geográfico estás tomando clases, la escuela te da las herramientas de igual a igual para aprender a convivir, etcétera. Lo que estamos viendo es que no hemos tenido la capacidad de construir una escuela que borre esas diferencias estructurales de origen que tienen que ver con desigualdad social, pobreza. Y ahí se vincula el tema de cobertura con calidad. ¿Por qué? Porque en un país y en un estado tan disperso, tan grande geográficamente, los modelos o la modalidad educativa de atención a esas zonas aisladas pues es muy diferente a la que se tiene en una zona urbana donde se tienen una serie de servicios. Entonces, por ejemplo, el modelo de CONAFE, que es muy bueno desde el punto de vista de llevemos educación básica hasta el rincón más apartado, se hace con jóvenes que apenas cumplieron la secundaria y se les capacita 7 semanas y se les habilita como profesores. Y luego lo que se decía aquí, con escuelas multigrado y en condiciones que no reconoce su realidad o su entorno, ya sea rural, ya sea indígena, en muchos sentidos. Bernardo nos decía en la charla informal previa al encuentro que el 40% de los directores de escuelas indígenas no hablan la lengua indígena del lugar. Más 40% de los docentes. De los docentes. Entonces, hay un problema de cobertura que en realidad es una cobertura muy superficial, no solo porque hay gente excluida, sino porque hay gente a la que le estamos dando una cobertura estadística, pero no una cobertura en términos de la calidad docente y de los desafíos que deben tener los niños desde el punto de vista de pertinencia, de métodos, etcétera. Y eso va ligado pues al tema de inequidad. Y luego tiene que ver todo también con lo que enfatizó Mario, con el financiamiento, porque es inadmisible que con las graves diferencias que existen en grado de desarrollo entre las entidades federativas, a ver, nada más explíquenme como mexicano, olvidémonos que somos duranguenses nativos o por adopción, ¿cómo puede permitir este país que los duranguenses, que es el cuarto estado con mayor pobreza patrimonial, el tercero con los salarios promedio de cotización LIN más bajo, le esté poniendo al año 3,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos, y una entidad como el DF no le pone un peso a la educación básica? Yo no podría decir, bueno, pero el DF entonces se concentra en los demás niveles. Pues no, porque en las pruebas enlace, los niveles de evaluación de jóvenes en bueno y muy bueno
en Durango es 31% y el DF es alrededor del 24-25%. Es decir, no solo no le ponen un peso, y ellos dicen que porque la descentralización educativa no llegó y ellos lo excluyeron, pero por supuesto que no levantan la mano para poner miles de millones de pesos. Pero ¿cómo es posible que el Estado le esté poniendo y que a cambio estemos recibiendo una educación, dicho con todo respeto, de otra calidad para cubrir toda la dispersión? Un dato de Carlos Mancera, que nos ha acompañado en algunos foros de la Fundación, en un estudio que él hizo, descubrió que por cada peso que cuesta atender un niño de primaria en la zona urbana, cuesta 2 pesos con 12 centavos en la zona rural en primaria y 2.67 en la secundaria. Y eso que telesecundaria se ha hecho un rol ahí muy importante. Entonces, todas esas heterogeneidades que tiene el sistema no están siendo reconocidas, de tal manera que las distorsiones de financiamiento que hoy tenemos no nos permiten resolver las distorsiones de inequidad y las insuficiencias de cobertura. Y finalmente, el gran reto tiene que ver y empezar con el asunto de que no están claramente delimitadas las responsabilidades. Y a lo mejor un reto de la mesa en la sección de propuesta tendrá que ver con dos cosas. A ver, ¿cuál es el tema 1, cuál es el tema 2 y cuál es el tema 3? Porque no están desvinculados. Es decir, si quisiéramos proponer una ruta crítica de transformación de la educación. Y 2, ¿cuál sería una propuesta de delimitación de responsabilidades de manera que alinee los incentivos a lo que es importante, que es que los niños aprendan? Porque hoy todo el mundo salpicamos estadísticas como confeti en una fiesta, pero nadie centra la discusión en algo que Bernardo nos ha subrayado desde los otros foros, que tiene que ver con qué aprenden los alumnos y con qué métodos los estamos enseñando. Y que al final, más que hablar de calidad, hay que hablar de aprendizaje para que los niños, más que memorizar, pues aprendan a aprender, desarrollen capacidades, y en eso pues también la función del maestro es central. Gracias, maestro. ¿Algún otro comentario sobre el mismo tema, la primera fase de diagnóstico a vuelo de pájaro? Bueno, pasamos a la segunda etapa de esta mesa, donde se plantea que nuestros especialistas, nuestros invitados, vislumbren cuál sería la visión de la educación en nuestro país a 20, a 30 años, cuál es nuestra visión de un modelo educativo eficaz que logre contribuir al desarrollo nacional. Para iniciar esta ronda, le pido a las personas que en una frase, a los asistentes, o en una palabra, engloben lo que sería la educación en México a 20 años. En una palabra. Compromiso. Actual y globalizada. Actual y globalizada. Que levante. Relevante. Educación holista. Equitativa. Calidad. Bien, pues le cedemos la palabra para iniciar esta ronda al doctor José Luis Mario Aguilar y Maya para que nos dé sus puntos de vista, su percepción y su visión en una frase y luego pueda también ahondar en el tema. Bueno, yo lo plantearía de la siguiente manera. La visión que yo tendría sería de una educación básica laica, de orientación científica, que permita a los niños de México, que prepare a los niños de México para competir en la sociedad global sin perder la riqueza de su entorno local. Muy bien. De la misma manera y con la misma dinámica, ingeniero Emiliano Hernández Camargo. Tenemos que aceptar la realidad sin complacencia. Tenemos muy claro que tenemos que formar a un país competitivo, a un Estado competitivo y también a profesionales competitivos. En el caso del bachillerato, yo quiero que no saquemos de la mesa el tema de la formación de profesionales de nivel medio.
Gracias. Doctora Delia. Bueno, yo considero que se debe conformar una comunidad educativa en la que las diversas voces que la conforman se escuchen y se atiendan, que las decisiones sean tan horizontales como puedan y deban serlo, y que las circunstancias educativas se vivan y entiendan de forma diferenciada en función del rol que cada actor juega, con un sindicato que se convierte en aliado de la educación en primera instancia y una jerarquía educativa que no entorpezca las acciones en educación. Gracias. Doctor Bernardo Naranjo. Yo diría que a 20, 30 años, una educación que sea capaz de desarrollar los talentos de las personas. Y para mí el indicador para lograrlo más allá de lo que digan evaluaciones estandarizadas es que la educación pública vuelva a ser la opción privilegiada de la mayoría de la población de este país. No hay país al que nos querramos parecer en donde la opción pública no sea la opción default para las grandes clases medias. Gracias, doctor. Doctor Rolando Cruz García. Con mucho gusto. Muchas gracias. Miren, yo tengo una visión muy compartida con lo que han dicho nuestros compañeros acá. Con todos los calificativos que le podamos poner al sistema educativo nacional, a mí me parece que lo que tendremos que hacer es abocarnos todos y en todos los niveles a formar ciudadanos competentes y competitivos, como dice el ingeniero Emiliano. Pero hay un grave vacío en este asunto. No podemos formar ciudadanos competentes sin profesorados con esas competencias. No podemos dar lo que no tenemos. Muchas gracias, doctor. Maestro Adrián Gallardo. Bueno, yo creo que la visión para mí es la de un México en el que sea el esfuerzo y el mérito personal lo que determine el destino educativo y productivo de los mexicanos y no la condición socioeconómica o la ubicación geográfica donde viven. Y esto enriquecido con una educación que desarrolle las capacidades en los niños y jóvenes para que aprendan a aprender, aprendan a convivir y estén preparados para la escuela, para la vida, para el trabajo, en condiciones que sean exitosos en la sociedad del conocimiento. Gracias. Y cerramos esta ronda con los comentarios, la frase, la idea central del doctor Arturo Guzmán Arredondo. Muchas gracias. Yo me imagino, tengo una visión de un sistema educativo a 30 años que sería un sistema educativo de referencia. Así como ahora consultamos, que les comparto, este es un texto que se usa para el diagnóstico, es una traducción personal que se la compartimos, que hicimos con otro colega. Efectos de la calidad, no lo vendo, efectos de la calidad de educación y desarrollo económico. A mí me gustaría en 30 años que México estuviera entre los países que sirven de ejemplo a los estudios internacionales. Y esto se podrá lograr si transitamos en 30 años de ser el patito feo de todas las políticas públicas a convertirnos en un cisne. Y el cisne por las siglas de un sistema educativo que se caracterice por cómputo, que use tecnologías de la información, que el inglés sea la segunda lengua, un esquema de supervisión garantizado en donde cada quien, nadie le ayuda a nadie. A veces me preguntan, ¿en qué te ayudo? En nada, solo haz lo que te toca. Que cada quien asuma su nivel de responsabilidad, una normatividad actualizada que se aplica y un esquema de evaluación. De quito lo de universal por las implicaciones políticas que tiene. Pero serían las siglas del cisne. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tengo aquí algunos comentarios que nos ha hecho llegar la amable asistencia que hoy nos acompaña. Y bueno, si hay alguna reacción, pues pueden tener la libertad de hacer uso de la palabra. Nos pregunta Arturo Ochoa, licenciado en nutrición, una opinión sobre la salud educativa, que hay un descuido total del gobierno federal en salud, en nutrición, en dietas poco adecuadas. ¿Qué hacer para solucionar esto? También nos hace aquí unas preguntas, no tiene nombre. ¿Debe existir correspondencia entre las obligaciones constitucionales que genera el Congreso de la Unión en materia educativa y las disposiciones presupuestales para su cumplimiento? Como primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo se pueden modificar las inequidades derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal y Gasto Educativo? ¿Qué puede modificar la descentralización educativa?
Y tenemos también un comentario, dice, el rezago educativo en nuestro país se debe a una deficiente preparación por parte del docente, falta de atención por parte de los alumnos o falta de interés por parte de las autoridades educativas y gubernamentales en esta procedencia. A su modo de ver, ¿cuál sería la solución? Pues tenemos una tercera etapa que es exactamente vislumbrar los cómo, pero si hay algún comentario sobre los… Sí, adelante, ingeniero. Con respecto a la última pregunta, si en el próximo gobierno el presidente y el Congreso pueden coordinarse, cooperar y ponerse de acuerdo, tenemos que reformar la legislación, pero tiene que haber voluntad política. ¿Sí? Hay que retomar la Ley General de Coordinación de la Educación Superior. Yo no veo separado la básica y la superior de la superior y de la ciencia y la tecnología. Entonces, esa es una ley que hay que poner en la mesa para reformarla. Igual digo, lo que aquí se menciona de la Ley de Coordinación Fiscal, está hecho a modo de un embudo, olvidando que la federación le integra a los estados de la República. ¿Sí? Son decisiones centrales, muy lejos de la escuela, están en las oficinas burocráticas. Ese sería un comentario pertinente respecto a esta última inquietud. Muy bien, gracias, ingeniero. Adelante, doctor. Bueno, tres muy buenas preguntas. Arturo Ochoa, yo le diría de la salud educativa que no hay que caer en las trampitas que luego nos dicen, bueno, pues hagamos media hora todos los días en las escuelas, porque bueno, pues el tiempo está ya ocupado, nomás pues que nos digan a dónde quitamos esa media hora. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad de política pública en términos de la Comisión Nacional del Deporte, que muchas veces se enfoca a conseguirle medallas a México que no nos ofrecen mucho al resto de los mexicanos. ¿Cómo hacemos que la activación física sea el tema número uno, ¿no? Porque es lo que nos da salud a todos y no lo circunscribe a los alumnos y a los estudiantes. Esto tiene que ser para cualquier edad. Y un segundo tema, que cómo hacemos que el deporte contribuya a la formación de las personas. Es decir, hay cosas que el deporte nos da, que no podemos lograr de otras maneras, habilidades como el trabajo en equipo, saber ganar y perder, saber organizarse entre los mismos jugadores de un equipo, que son habilidades esenciales para tener éxito en la vida laboral y que solo se consiguen por esas vías. Entonces, más bien, reorientar las políticas de las instituciones de deporte. Me encantó también la idea de las inequidades de la Ley de Coordinación Fiscal. Y aquí recojo mucho de lo que decía Luis Mario, de estos desequilibrios entre unos estados y otros. Hay que recordar que a fines de los 90 se hizo una muy importante reforma para hacer que toda la bolsa que se destina a los salarios se pusiera en el ramo 25, de manera que ya era previsible para todo mundo, diputados, sindicatos, sociedad, cuánto teníamos para darle a los docentes. Y la discusión se llevaba a cabo en el escenario político por excelencia de este país, que es el Congreso de la Unión. La idea era evitar esta doble negociación, porque así la negociación con los estados se iba a limitar a decir en qué rubros aplicamos los dineros que ya estaban predeterminados. Sin embargo, la administración del presidente Fox permitió de nuevo esa doble negociación y entonces eso rompió con la idea, con el avance que se había logrado en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. Finalmente, también me encantó el comentario de quien dice que docentes y alumnos tienen que ser corresponsables. En nuestra política el alumno nunca está mal. Son los maestros, son los papás, somos el sistema educativo, pero pues el alumno está a todo dar, ¿no? Oigan, chamacos, pues échenle ganitas, ¿no? Como que nuestras sociedades, y en las sociedades occidentales, disculpamos incluso al joven que vive en una familia de condiciones deseables, aceptables, lo disculpamos de su responsabilidad de echarle ganas. Y aquí yo rescato el comentario que hizo el ministro de Educación de Japón, cuando en el 2006 lo interrogaron porque por qué Japón había bajado sus resultados de la OCDE. Y dígale, es que nuestros niños ya no le echan ganas, ya no estudian igual los japoneses de hoy, ¿o sí? Imagínense eso en las palabras de un político mexicano, bueno, pues al día siguiente ya no está en su posición, ¿no? Pero es una verdad que hay que rescatar, de decir, aquí todos jugamos y todos tenemos una responsabilidad.
Gracias, doctor. Adelante, ingeniero. El tema que tocaron de salud, yo creo que es un tema muy importante que tiene que asumirse. México es el número 2 del mundo en obesidad infantil. Y el problema de la obesidad, y Durango es el número 2 en obesidad femenil. Y la obesidad está conectada con las enfermedades crónico-degenerativas, cáncer, el tema de diabetes, hipertensión, todo tipo de enfermedades que son las principales causas de muertes. Creo que son más los muertos por eso que por la violencia, ¿no? Pero bueno, los 60,000 muertos. Es un tema que tenemos que resolver a largo plazo porque si no puede quebrar por salud, puede quebrar el Sistema Nacional de Salud. Es decir, va a ser muy costoso si no tocamos ese problema y es transversal, no es un tema de la Secretaría de Salud, también es un tema del sistema educativo. Gracias, ingeniero. Sí, un poquito reaccionando a la pregunta. Yo creo que en temas de qué hacer para acabar con estas inequidades, hay que tener presente que la distribución de competencias a nivel constitucional en México es un tema, yo diría, bastante complejo. Si nosotros buscamos en la Constitución General de la República cuáles son las facultades del gobierno federal, vamos a encontrar que hay atribuciones específicamente asignadas al gobierno federal. Si vamos a buscar al nivel municipal de gobierno, pues vamos a encontrar también en el artículo 115 constitucional un listado muy específico de aquellas cosas que le competen al gobierno municipal. Por contrario, si buscamos cuáles son las facultades específicas de los gobiernos estatales, no vamos a encontrar de la misma manera un listado como el que me acabo de referir, sino que vamos a encontrar lo que se llama la fórmula residual. Es decir, aquello que no está expresamente asignado a la Federación se entiende competencia de los estados. Este es el esquema constitucional. Sin embargo, esto hay que cruzarlo con la realidad política que vivió este país durante muchos años, donde el peso preponderante que tenía el gobierno federal hacía que los acuerdos con los gobiernos estatales pues se hicieran un poquito en función de la circunstancia política del momento. Así sucedió entonces con la Ley de Coordinación Fiscal, así sucedió entonces con los procesos de descentralización del gasto, y lo que tenemos hoy es un esquema legal que está en la Ley de Coordinación Fiscal que fue parchando soluciones a este complejo sistema, y me parece que lo que tendría que hacer las próximas legislaturas y el próximo Ejecutivo Federal es poner estos esquemas en las legislaciones que les corresponde a través de fórmulas que transparenten la solución. Es decir, en el caso concreto de la Ley de Coordinación Fiscal, capítulo 5, ramo 33, Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, con una fórmula que sí refleje el esfuerzo financiero que hicieron todas las entidades en su momento histórico, y pasarlo a la Ley General de Educación con una fórmula que garantice la equidad, o por lo menos el tránsito hacia la equidad en un periodo que habrá que reconocer que no se puede hacer de la noche a la mañana, como decía Adrián, pedirle a la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, que de la noche a la mañana ponga lo que le toca de educación básica, pues es algo que no nos va a llevar a ningún lado, pero sí encontrar una fórmula, ya hay algunos avances en ese sentido, que nos permita transitar. Sí, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas aristas y que requiere cirugía mayor. Gracias, doctor. Adel, ¿tú ibas a hacer uso? Por supuesto. Bueno, a nivel de política microeducativa, pensando en la corresponsabilidad que, como decía Bernardo hace un momento, tienen los diversos actores educativos a la hora de asignar justamente eso, la parte de responsabilidad que tenemos en la baja o alta calidad educativa. Deberíamos de pensar un poco en todas las reformas educativas que se han vivido y cómo han impactado a nivel de compromiso de padres de familia, compromiso de educadores, compromiso de autoridades escolares, compromiso del sistema educativo a nivel de alta jerarquía. Pero también es importante entender que la sociedad, como dice Bauman en algún momento, está viviendo una sociedad de satisfacción inmediata, un momento de satisfacción inmediata, y eso hace que las personas, y en este caso los niños, tengan poca conciencia del esfuerzo. O sea, no hay en realidad un compromiso con el asunto educativo de parte del niño, con el compromiso educativo que tiene el padre de familia, y eso redunda en una baja calidad.
la necesidad de que el niño sienta que debe esforzarse por tener una buena calificación, por tener un premio, por tener un satisfactor, por tener algún acceso a algo mejor, es algo que se ha perdido de nuestra sociedad y se ha perdido paulatinamente. Entonces, lo que creo yo que deberíamos hacer a nivel de microsociedad, a nivel de microorganización, es poner atención a esta pérdida del esfuerzo sistemático, a esta pérdida que se ha tenido de tener que ganarse las cosas poco a poco, para que aparejada a estas reformas educativas, estas reformas de corte financiero, también haya una reforma a nivel de cultura familiar. Muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias. Voy a tocar un tema de los que se preguntaron y estoy viendo algunas intervenciones muy interesantes que ya luego tocaremos. Me gustaría decir, como profesor con 29 años de servicio en educación básica y normal, que deberíamos reconocernos todos como iguales en el sentido profesional y reconocer la estructura educativa, porque hay una pregunta de si hay interés en las autoridades educativas. Como subsecretario, aunque no es mi papel aquí, les diré que sí hay. El problema es que entre más arriba está ubicado en la estructura organizacional, parece tiro al blanco, entre más arriba a ver quién le tira. Y no nos reconocemos todos que todos somos autoridades educativas en nuestro contexto. Es impresionante la velocidad con la que un problema educativo que emana de un aula llega al secretario y se brinca en segundos sin la atención. Y uno dice, ¿y qué hizo el profesor en sus márgenes de autoridad? ¿Y qué hizo el director? ¿Y el supervisor? ¿Y el jefe de sector? ¿Y el jefe de departamento? ¿Y el director de educación básica? ¿Por qué tan rápido llega el problema al subsecretario? Y si uno se hace a un lado, llega al secretario y al gobernador. La idea es que todos nos asumamos como autoridades, porque eso somos, y que pudiéramos encontrar qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Y aprovecho por una frase que dice ahí, que todos podemos tener nuestra opinión, pero no nuestros propios datos. Los que yo he dado son públicos, están en la página de la Secretaría de Educación Pública y están disponibles para todos ustedes. Gracias. En el asunto de corresponsabilidad que menciona Arturo ahorita y que me parece interesante, miren, si bien es cierto, se han hecho importantes esfuerzos a nivel de las reformas, puedo mencionar a la RIEB, la Reforma Integral en Educación Básica, o a la RIEMS, que es la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Si bien existen importantes esfuerzos para formar al profesorado en estos niveles, sobre todo en el asunto de las famosas competencias, estas reformas yo creo que tienen un vacío importante que deberíamos de considerar, y es que no se contemplan de manera explícita al menos la labor y las funciones de cambio pues que deberán de tener y de desempeñar el directivo escolar. Porque entonces pareciera que solamente hay un asunto de ver cómo le hacemos para que el muchacho aprenda todas estas competencias, ¿sí?, que hemos mencionado, pero sin el director y sin una formación directiva explícitamente dicha pues en estas reformas, a mí me parece que se antoja imposible pues que estas reformas permeen el sistema educativo en nuestro país si no se hacen con esta visión. El directivo también tiene que ser formado en competencias directivas para que pueda propiciar entonces que estos aprendizajes que ahora estamos requiriendo de manera global se puedan dar de manera efectiva. Adelante. En relación al tema de la inequidad y un poco con lo que se ha hablado aquí de la responsabilidad de alumnos, maestros, formación docente, yo creo que el punto de partida para abordar la educación es que se trata de un tema tan importante. Por cierto, en su libro Enrique Peña Nieto habla de que la educación es la pieza central de cualquier estrategia de desarrollo nacional, y hoy lo vemos, como lo dice el diagnóstico que circuló la Fundación, que los países que hace años apostaron por mejorar e invertir en capital humano, pues hoy están cosechando frutos en términos de PIB per cápita, calidad de vida, ¿no? Es impresionante lo que hicieron los coreanos, no solo por eso, pero eso jugó un papel donde prácticamente multiplicaron por 10 de 1980 a la fecha el ingreso per cápita de su población. Y bueno, ¿por qué hoy no es la educación una tarea de todos? Y tristemente, en lugar de ser punto de encuentro
y para construir, pensando en nuestros hijos, irresponsablemente lo hacemos incluso bandera de lucha política y con gran mezquindad queremos sacarle raja, sin evadir la responsabilidad que todos los actores tienen, pero reduciendo el tema como si fuera un tema nada más de algún actor. Yo creo que si bien hay responsabilidad de los actores en lo individual, alumnos, maestros, sindicatos, autoridades y de todos, hay una responsabilidad central que compete al Estado mexicano de conducir la política educativa, y esa no está sujeta a lo que, con todo respeto, los maestros firmen con su sindicato o no firmen, o a la coyuntura política de cada momento. Y creo que en una actitud cómoda, donde se ha subordinado la prioridad educativa y del desarrollo del país a la coyuntura política, y lo digo en forma autocrítica en su momento cuando gobernó el PRI, y peor ahora que hemos tenido 12 años, donde se han venido concediendo una serie de cosas que qué bueno que por un lado se mejoren las prestaciones y los salarios a los maestros. Llegamos a tener, con los periodos de gran inflación, pues una erosión de los salarios y teníamos un nivel muy bajo en los ingresos de los maestros, y no se puede transformar y mejorar un sistema educativo cuando al actor central se le margina, se le excluye, no se le estimula. Pero lo grave de estos años, reconociendo que qué bueno que se haya mejorado los maestros,